Claro, yo entiendo, digamos, la agenda liliputiense de los políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles, que, digamos, o sea, jamás van a poder aspirar a eso. Entonces, y les duele que yo sea hoy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. ¿Y el uno otro es cuál Trump sería? y el otro soy yo. Entonces, digo, que me vengan a hablar de la agenda internacional. Digamos, es que no, digamos, o sea, ¿qué visión puede tener una rata? Antes de ver el video te pedimos que te suscribas al canal, que nos sigas en nuestras redes y sobre todo, si te interesan algunas de nuestras propuestas, que te pongas en contacto con nosotros porque estamos en plena campaña de afiliación porque nos queremos presentar en las próximas elecciones. Ahora vamos con el video. Hola, esto es un nuevo capítulo de Dato Mata Relato y hoy vamos a hablar sobre un tema que volvió por enésima vez a la agenda pública, que es la cuestión de las jubilaciones o del monto de las jubilaciones, con el agregado de que el día miércoles hubo una represión bastante importante frente al Congreso, mientras Milei estaba vetando el proyecto de ley que había sido aprobado semanas antes ya por las dos cámaras del Congreso. El puntapié inicial para arrancar la columna me parece esta idea según la cual, que plantea el gobierno y obviamente libertarios en general, eh, presentan el dato según el cual las jubilaciones se habrían recompuesto durante el gobierno de Milei en comparación con la gestión de Alberto Fernández, de Massa, y hacen una trampa bastante interesante. Vamos a ver primero qué es lo que dicen en las declaraciones, o específicamente qué dijo Milei en la última entrevista que le hizo Majul hace unos pocos días. Nosotros cuando llegamos al gobierno, el paralelo estaba, el blue estaba en 1.300, hoy está en 1.315. Si lo toma al MEP o al contado con liqui, están cerca de 1.250, con lo cual... ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Bien, lo primero que hay que dejar en claro antes de ir con el cálculo fino es que acá estamos en otra oportunidad en la cual Milei, ante una pregunta que medio que lo saca de su estructura, empieza a tirar números al voleo. ¿Por qué? Porque dice algo que es falso, que cuando él asume, en diciembre del 2023, el dólar, los dólares paralelos estaban en torno a los 1.200, 1.300 pesos, lo cual es falso. Los dólares paralelos estaban en torno a los 990, más o menos, dependiendo del día, pero andaban por ahí. Y no es un dato menor hablar de dólar a 990 que dólar a 1.300. Por otro lado, me parece que esta entrevista es una excelente lección de lo que no hay que hacer en cálculo económico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las jubilaciones volaron en dólares, ¿sí? Haciendo rápidamente la cuenta, y entre el 7 de diciembre o el 10 de diciembre, cuando él asume, hasta la fecha, hasta el 31 de agosto, supongamos, el incremento de las jubilaciones medidas en dólares paralelos, vamos a tomar como referencia el contado con liqui, aumentó en un 40%. Entonces, este primer dato es verdadero. Pero el problema es que, como en otra entrevista le marca Johnny Viale, sí, ok, aumentaron las jubilaciones en dólares, pero el costo de vida también aumentó en dólares. De hecho, haciendo este mismo cálculo, usando la misma metodología, así como las jubilaciones aumentaron en un 40% medidas en dólares, el costo de vida aumentó en un 84%. Y la cuenta es muy fácil de hacer. Se agarra la canasta básica, se agarra el estimador para un adulto mayor de edad que toma el INDEC dentro de esa canasta básica y se va haciendo la traspolación al tipo de cambio a fin de cada mes. Entonces uno puede hacer la cuenta y puede ver que entre el 10 de diciembre del 2023 al 31 de agosto hubo un incremento del costo de vida medido para adultos mayores de más de 60 años, equivalente a un 83-84%. Entonces, si las jubilaciones están por las nubes, el costo de vida ya está en la estratosfera. Para que quede más claro todavía, veamos el siguiente cuadro en el cual muestro, tomando como referencia el 10 de diciembre como base 100 y comparando como base 100 la evolución medida en dólares
paralelos de la canasta básica alimentaria y como contraparte la evolución de las jubilaciones mínimas más los bonos, lo que se observa es que efectivamente el costo de vida de la canasta básica aumenta mucho más rápido que las jubilaciones, por lo cual, haciendo la cuenta en estos primeros meses del gobierno de Milei, y los jubilados salen perdiendo. Y a esta cuestión quiero agregar algo más. Miremos lo absurda que es la metodología de Milei, que es un intento en última instancia de tratar de mostrar algo bueno, pero que no hay nada bueno, digamos, en toda la política vinculada con jubilaciones, entre otras cosas. Pero fijémonos que con esta misma metodología absurda, uno podría hasta decir que de mayo en adelante hubo deflación generalizada de precios, es decir, hubo una caída de los precios de los productos que están en las góndolas y entonces hoy estaríamos más baratos que en el mes de abril. Pero lo cierto es que si tomamos en cuenta los últimos indicadores del INDEC, podemos ver que durante mayo, junio y julio hubo una inflación acumulada bastante importante, los precios aumentaron. Y de hecho, bueno, ya que estamos hablando de números al voleo, miremos la entrevista que le hizo Antonio Laje a Milei hace unos pocos días también y la respuesta de Milei ante una pregunta del periodista. Ahora, si usted toma ese crecimiento y las condicionalidades que pone la ley, implica subir la deuda producto en 62 puntos el PBI. O sea, para que tengamos una idea, la medida demagógica que votó el Senado en el día de ayer implica un incremento de la deuda de 370.000 millones de dólares. Pero eso, ¿en qué proyección de cuántos años? Estas cuentas se hacen a perpetuidad, o sea, digamos, usted no la paga hoy, esto No, la paga está clarísimo, hoy, pero- mañana, los distintos Ahora- años. Lo que dijo Milei en esta entrevista, hay que decirlo sin ningún filtro, es una boludez. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, vos no puedes tirar números así rimbombantes, 62% del PBI, decir que en un plazo que no puedes definir, porque es a perpetuidad, o sea, de acá a la eternidad, a miles de años capaz, a cientos de años, a 50 años, a perpetuidad, el monto de las jubilaciones va a obligar al Estado a endeudarse a tal punto que se va a endeudar en un equivalente al 62% de toda la riqueza que produce la Argentina. Esto es un delirio absoluto porque, primero que nada, no establece un plazo, pero además presupone que el PBI argentino, es decir, el conjunto de la riqueza que produce el país, va a estar estancado a perpetuidad, porque si no, no encaja esta respuesta. A ver, uno podría plantear que, digamos, como en otras ocasiones, a Milei cuando le hacen una pregunta que lo sacan del guión, que andás a ver quién se lo escribe, se desencaja y tira cualquier pavada de este estilo, como en su momento habló de, bueno, fue parte de un discurso, pero habló del 17.000% de inflación y ahora usa términos como a perpetuidad. Bueno, allá habiendo explicado esta cuestión que viene planteando el gobierno acerca de la recomposición de las jubilaciones en dólares, que vemos que ya de por sí la metodología es absurda, pero incluso dentro de su misma lógica no se condice con lo que está pasando, con los datos. Es decir, vimos que si hay un aumento de las jubilaciones en dólares, pero un aumento mucho más elevado del costo de vida de esos mismos jubilados. Entonces, vayamos a ver ahora otro aspecto del monto de las jubilaciones en el transcurso de los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Miremos el siguiente gráfico. Acá lo que muestra es la plata que destina el Estado al pago de jubilaciones respecto al año pasado. Y lo que se observa es que en cada uno de los primeros 7 meses del año, el Estado destinó menos fondos para las jubilaciones respecto a los mismos meses del año pasado, del año 2023. De hecho, digamos, vayamos explicando lo que vemos acá, en enero y febrero la variación interanual fue del menos 40%. En los 2 meses siguientes, en marzo y abril, fue del menos 30%. Estamos hablando en promedio de cada uno de los meses. Y para el resto de los meses que aparecen acá en el gráfico, es decir, los últimos 3, la caída, o sea, la variación interanual da un menos 20%. Sería absurdo plantear, y muy cínico decir que esto es una recuperación de las jubilaciones, porque lo único que está diciendo este gráfico es que si en enero los jubilados estaban en relación a enero del 2023
en el 8º subsuelo, hoy están en el 4º subsuelo, están debajo de la tierra. Y esto no significa que las jubilaciones hayan estado en niveles óptimos antes de la asunción de gobierno. Eso es un problema que viene hace décadas. El problema es que, como es un problema que viene hace décadas, esto de las jubilaciones de miseria, incluso llega a ser un punto, un argumento a favor del gobierno del estilo, bueno, si los jubilados ya estaban mal antes, ¿qué tiene que sigan estando mal? Bueno, Milei no prometió eso, prometió mejorar la vida de la gente, entre ellos a los jubilados, y lo que vemos es que está haciendo justamente lo contrario. Y ya que estamos hablando de presupuesto, miremos el siguiente recorte de un discurso de Milei frente a la Bolsa de Comercio de Rosario hace algunas semanas, donde hace referencia a las jubilaciones y a la posibilidad de vetar la ley que se había aprobado en las dos cámaras. Si los degenerados fiscales que están en el Congreso de la Nación Argentina quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar. Y efectivamente, ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate. Como diría mi abuela, más claro echarle agua. Acá Milei admite públicamente frente a la burguesía de Rosario que todo su programa económico se sostiene sobre el ajuste sobre las jubilaciones. Y de hecho, esta sí que no es una frase tirada al voleo, como suele hacer Milei cuando empieza a hablar de números, porque si vemos el siguiente cuadro que muestra qué partidas fueron las que más aportaron al ajuste fiscal o al superávit fiscal durante el primer semestre del año, vemos que por lejos las jubilaciones son las que dieron ese mayor aporte. Estamos hablando de alrededor del 30%. Entonces, en este contexto, el proyecto de ley que básicamente los autores ahí son los radicales, que son apenas algunas migajas. El proyecto de ley que presentan los radicales es, en términos históricos, nefasto porque es apenas algunas migajas más para los jubilados. Pero aún así, siendo algunas migajas, determinan de romper el programa económico del gobierno. Y una cosa que no quiero dejar pasar es algo que me sorprendió muchísimo, que es el discurso de Milei que acabo de mostrar, comparado con aquel discurso de Cristina cuando, durante su segundo mandato, amenazó, y después lo hizo, pero amenazó con vetar el proyecto de ley que otorgaba el 82% móvil. Escuchémosla y les anticipo que los discursos de los dos son casi calcados. Miremos. Cuando hoy leía en algún diario que se había sancionado un 82% móvil para los jubilados, no, eso no es una ley de 82% móvil. Eso es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados, como lo han hecho ya en otras oportunidades. La fórmula actual que rige la movilidad jubilatoria plantea que los incrementos de las jubilaciones van a estar atados a la inflación. Esto en principio puede parecer progresivo porque parece que, siempre es el empate en la inflación, entonces nunca se pierde poder adquisitivo. El tema es que Milei se comió el aumento jubilatorio, suspendió la movilidad jubilatoria en enero, se comió el aumento de enero y, en el empalme con la nueva fórmula, los jubilados salieron perdiendo. Y esto plantea además, con la nueva ley de movilidad, que no existe la posibilidad de una recomposición real, no existe la posibilidad de que se aumenten las jubilaciones, porque siempre lo van a empatar la inflación. Entonces, lo único que va a mantenerse a perpetuidad no es el incremento de la deuda, sino las jubilaciones de miseria. Entonces, acá sí podemos plantear que eso a perpetuidad se va a proyectar. Acá lo que nosotros planteamos es, primero que nada, que el gobierno no reprima a los jubilados, y esto es importante que interpele no solamente a las personas que ya están jubiladas y que estuvieron en la movilización, sino incluso a los trabajadores en activo que eventualmente se van a jubilar dentro de pocos años, dentro de muchos años, pero finalmente nos va a llegar la edad de la jubilación. Entonces, primero que nada, represión no. Por otro lado, en cuanto a los ingresos, lo que planteamos es que, efectivamente uno puede tener un acuerdo en cuanto que las jubilaciones le empaten a la inflación.
Pero antes de hacer eso, primero tiene que haber una especie de salariazo a las jubilaciones. Es decir, tiene que haber un aumento generalizado de las jubilaciones para luego ir ajustándolas por inflación. Nosotros planteamos un 82 o un 85% móvil, tomando como referencia el mejor de los regímenes especiales. Y acá algún libertario o un liberal que simpatiza con el gobierno puede plantear, bueno, ustedes están planteando esta medida de quiebra del Estado, como diría Cristina, de disparate, como diría Milei, sin ninguna propuesta para financiar esas jubilaciones. Nosotros esto lo venimos planteando hace muchos años, lo vengo planteando, lo planteamos en algunas ocasiones en esta columna, también lo planteó de una forma mucho más técnica y mucho más rigurosa mi compañero Nicolás Villanova. Los invito a pasarse a ver sus columnas. La propuesta de financiar las jubilaciones es dejar de subsidiar a la burguesía. ¿A qué tipo de subsidios nos referimos? Y a todo la masa de recursos que la burguesía no paga en impuestos porque tiene a sus trabajadores en negro. Entonces, es una cantidad importante de recursos. Estamos hablando de alrededor del 2 al 3% del PBI. Y no es una cantidad menor. Y si a eso le sumamos todos los regímenes de promoción industrial que entre todos juntos suman también un renglón importante del PBI en cuanto a no pago de cargas sociales, que ese no pago de cargas sociales es plata que después tiene que poner el Estado, porque los trabajadores de esos empresarios finalmente se van a terminar jubilando, pero no con aportes que hicieron los patrones, sino con aportes que está haciendo el propio Estado en lugar de los patrones. Es decir, existe una forma de financiar estas jubilaciones. El problema es que hay todo un discurso que ataca y culpabiliza a los propios jubilados que en teoría no habrían hecho los aportes. Insistimos, los jubilados o los trabajadores, si no tienen los aportes, no es porque ellos no lo hacen, es porque sus patrones no lo hacen. Y encima lo irónico es que mientras hay una campaña contra los jubilados que cobraban por moratoria o que tienen simplemente porque tienen el haber mínimo, mientras que se los ataca porque no habrían aportado ellos y no sus patrones, hay al mismo tiempo todo un discurso por parte del presidente según el cual empresario que escapa de las garras del Estado es un héroe. Y de hecho, esto no queda solamente en los discursivos, sino que la nueva reforma laboral, o sea, la conjunción de los artículos del DNU más la ley base, lo que hacen es terminar desfinanciando más el ANSES, al bajar las cargas patronales, que son en última instancia los fondos que van a la caja previsional y que luego terminan en los bolsillos de los jubilados. O sea, hay una política para desfinanciar el ANSES. En esas condiciones, y claro, no hay plata que alcance. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Básicamente eliminando el trabajo negro y eliminando cualquier tipo de exención impositiva vinculada a el no pago de cargas sociales que hoy rigen en la Argentina y que es una situación que ahora lo interpela a Milei, pero que en realidad ya vivimos hace muchas décadas, ya sea con radicales, con menemistas, con kirchneristas, con macristas. Todos hicieron lo mismo con los jubilados y todos apenas asumen el gobierno, lo primero que hacen es sacarle una tajada importante a los viejos.